Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar a esta segunda segunda jornada del ciclo de charlas prácticas que nos propusimos hacer con la Comisión de Jóvenes, un poco también porque veíamos la creciente demanda de los IRAS, ¿no?, de los colegas, que nos pedían charlas de prácticas en todas las incumbencias profesionales. Un poco esta es la idea, empezar a realizar jornadas desde las distintas ramas del derecho, en colaboración con los institutos. Hay la presencia del presidente del Instituto de Derecho de la Propiedad Intelectual, le agradezco la presencia, que nos apoye. Y bueno, también estamos abiertos a las sugerencias de temáticas que les gustaría que incorporemos al ciclo de jornadas, que vamos a hacer durante todo el año. Bueno, para dar inicio, agradecemos la presencia de los disertantes. El doctor Federico Guillermo Netri es especialista en Derecho Societario, docente de Derecho Societario en la UNR y Derecho Empresario en la Universidad Austral, presidente de la Fundación Club de Derecho y es miembro del Instituto de Derecho Societario del Colegio. El doctor Tomás Sánchez Acone es especialista en Derecho Societario, inspector de la Inspección General de Personas Jurídicas y es miembro del Instituto de Derecho a la Propiedad Intelectual. Y bueno, muchas gracias, espero que les sirva, y abierto también a cualquier comentario, observación, o lo que sea, para seguir fomentando este tipo de actividades. Gracias. Gracias a ti. ¿Se escucha bien? Bueno, la idea era hacer un taller, una charla sobre la constitución de sociedades enfocándose en nuestra provincia. Y bueno, así que intentar darle un pantallazo de lo que tienen que tener en cuenta para constituir una sociedad, enfocándome yo principalmente en la sociedad por acciones. Y bueno, al final, obviamente, si quieren, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Un segundito porque estoy con esto de Zoom. Bueno, en primer lugar, la legislación que tienen que tener en cuenta para la base legal, la base jurídica que tienen que tener en cuenta para constituir una sociedad, se compone básicamente de estos 5 puntos que pongo en el PowerPoint. Primero que todo, obviamente, la Ley General de Sociedades, la 19.550, con todas sus modificaciones, en la cual van a encontrar, bueno, todos los tipos societarios que tenemos, con excepción de las AS, que como ahí lo pongo, forma parte de una ley especial, la ley de apoyo al capital emprendedor. Después es importante, y algo que no se acuerda mucha gente, el tema del decreto 3810 del 74, es el decreto que reglamenta la actuación de la inspección de personas jurídicas de Santa Fe. Es un decreto en el cual se aplican un montón de situaciones que uno tiene que tener en cuenta para la redacción del estatuto. Bueno, van a estar en este decreto, y obviamente las cuestiones formales. Y bueno, está el tema del Código Civil y Comercial de la Nación. Importante acordarse que las sociedades son personas jurídicas y que por lo tanto, bueno, el código las incorpora con bastantes artículos. Y bueno, no hay que olvidarse de que ninguna de las disposiciones puede ir en contra de esta parte general. Y por último, lo que son las leyes especiales puse ahí, pero también no son leyes como, por ejemplo, la reglamentación del Banco Central para una sociedad que quiera ser un banco, para la reglamentación de la CNB para una sociedad que desee, por ejemplo, emitir títulos de valores. Y las leyes especiales, como por ejemplo, bueno, ahí puse el tema de corretaje inmobiliario, para que tengan en cuenta si es una sociedad que tiene como objeto solo una inmobiliaria, uno de los socios debe revestir el carácter de corredor inmobiliario. Bueno, como ustedes deben saber, en la provincia de Santa Fe, bastantes provincias del país, el trámite se encuentra desdoblado. Esto quiere decir que, por un lado, en la inspección de personas jurídicas se hace el control de legalidad, ¿sí?, el control legal y fiscal, y la inscripción propiamente dicha se hace en el registro público, ¿sí?, que termina con una autorización judicial. ¿Sí? Sabemos que el registro público depende del Juzgado Civil y Comercial número 1. Esto ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones. No es así en todo el país. La Inspección General de Justicia en Buenos Aires, por ejemplo, o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en
en la provincia de Buenos Aires tiene todo concentrado en un mismo lugar. Y es verdad que en algunos casos determina que haya una demora considerable en el proceso de constitución de una sociedad. Y por último, no termina ahí, sino que después de la inscripción en el registro, se debe informar en la inspección la constitución de la sociedad. En el registro público, cuando uno termina el trámite de constitución, se le asigna un tomo, un número, y un folio y un número. Y bueno, eso es lo que debe informarse en la inspección para terminar con el trámite de constitución. Yo principalmente le voy a hablar, a ver, yo creo que hoy en día la mejor, y para mí casi la única, no quiero decir única porque existe la posibilidad de constituir otras sociedades, pero lejos la mejor opción es constituir una sociedad por acciones simplificadas. Hemos leído y escuchado un montón de noticias en las cuales, más que nada en la ciudad de Buenos Aires, en la IGJ, un montón de resoluciones que intentan ir en contra de la constitución de sociedades simplificadas. Quizás por cuestiones más políticas que jurídicas, pero bueno, realmente la complicaron y hoy en día en la ciudad de Buenos Aires es muy complicado constituir una SAS. Pero bueno, me gusta siempre aclarar que la jurisdicción para estos temas es provincial, es una potestad no delegada de las provincias, y por lo tanto, bueno, todas estas resoluciones de IGJ no aplican de ninguna manera en Santa Fe ni en Rosario. Por otro lado, existió en su momento un proyecto de ley para suspender la ley de apoyo a capital emprendedor en la parte de la constitución de SAS, pero se detuvo con media sanción y después de las elecciones creo que ya no va a avanzar. Así que siempre recordar que en la provincia de Santa Fe están admitidas y siguen siendo la mejor opción. Paso a explicar más o menos por qué creo yo que son la mejor opción. Primero que todo porque, bueno, como su nombre lo dice, se encuentran simplificadas. El trámite es un trámite más rápido, es un trámite en el cual la inspección propone para sus casos los modelos para constituir una sociedad, y por lo tanto, si uno sigue realmente el modelo para iniciar el trámite, es un trámite que tiene que tener la aprobación en 3 o 4 días, no más que eso. Igualmente, parte de la charla nuestra acá era convencerlos de intentar escapar un poco de los modelos, ¿sí? Creemos que el valor agregado que podemos dar como abogados es escapar precisamente a estos modelos, a estos formularios, y aplicar realmente, llegar al mejor estatuto posible, al mejor instrumento constitutivo posible para la situación fáctica del cliente que nos propone. A ver, no es lo mismo constituir una sociedad unipersonal, una sola persona que reviste carácter de socio único, el administrador, en el cual sí, realmente puede ser que utilicemos el modelo y con eso estemos bien, a constituir una sociedad, por ejemplo, de 10 socios, donde hay 3 que ponen el capital, 4 que van a trabajar en la empresa, y otros 3 socios que incorporan, por ejemplo, un software o incorporan alguna maquinaria específica para la actividad. Ahí sí, creo que nosotros como abogados tenemos que ver la manera de poder configurar, esa palabra para la redacción de un estatuto, de la mejor manera las relaciones entre los socios. Y además por una cuestión de incumbencia profesional, creo que como abogados estamos en una mucha mejor posición que escribanos, que contadores, mismos que gestores administrativos, para poder constituir una sociedad. Y básicamente, ya metiéndome un poco en lo que es el trámite, en la provincia de Santa Fe se permite, ¿por qué hago la aclaración? Pues la regla general es que la sociedad por acciones se constituye a través de una escritura pública. En la provincia de Santa Fe se admite que se realice un instrumento privado con firma certificada. Y lo que permite la SAS, a diferencia de la SA, es que la firma certificada se haga obviamente por escribano, pero también con certificación bancaria o judicial acá en tribunales. Y eso la verdad que permite bajar bastante los costos de inicio de la sociedad. Por otro lado, desde la fecha de certificación, ¿por qué es importante la fecha de certificación? Porque le pone fecha cierta al acto, ¿sí? Desde la fecha esa, uno tiene 60 días hábiles, que están en el decreto 3810 que lo mencionaba anteriormente, para presentar el trámite de la inspección. Superados esos 60 días hábiles,
hay que ratificar el acto, ¿sí? Es un plazo que hay que tener en cuenta porque se exige realmente, no es como el plazo, por ejemplo, si alguno lo vio, que tiene la ley de sociedades sobre el ACE de 20 días de presentarlo. Ese es un plazo que si no hay oposición se puede dejar de lado, pero el de los 60 días hábiles hay que cumplimentarlo sí o sí. Otra característica importante de la SAS con respecto a los otros tipos societarios es el tema de la unipersonalidad. Hasta hace poco, para constituir una entidad unipersonal había que recurrir a una ficción, había que entregarle el 5% de las acciones a otra persona, a un familiar, y eso después complicaba realmente el accionar, ¿no? Pero bueno, después con la reforma del Código Civil y Comercial se incorporó en la Ley General de Sociedades la figura de la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, pero no, después con otras modificaciones que tuvo en el medio, pasó a ser un tipo en desuso. No hay realmente motivo para constituir una sociedad anónima unipersonal, ya que, por ejemplo, te exige la figura del síndico. Y bueno, la SAS unipersonal, que no tiene un nombre específico, sino que se denomina también SAS. Sí. Voy a compartir la pantalla para que se vea en el Zoom también. Ahí sí que está compartiendo. ¿Está compartiendo? ¿No aparece? ¿No aparece? Sí, está compartiendo pantalla. Bueno. ¿Parece bueno? No, me dicen que no se está viendo. A ver, compartirla. Sí, hay como 15 personas, ¿no la estaban viendo? Estaba escuchando. Bueno. Sí. Sí, Está bueno. compartida. Acá en el sistema no aparece como compartiendo. No sé. Ahí estamos. Perfecto. A ver ahí, ya te confirmo. Ahí debería estar compartiendo esto. Volvemos. Ponemos uno para atrás. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bueno, como les decía, la SAS, una característica que yo considero importante es que admite y blanquea también la unipersonalidad de las sociedades. Creo que es algo que se venía haciendo hace mucho tiempo y bueno, con esto realmente podemos ser una sociedad unipersonal. Por otro lado, está el tema del objeto. Si el objeto puede ser plural, ¿sí? Puede una sociedad tener dos objetos que no tengan nada que ver uno con el otro, pero siempre tiene que estar determinado. Ese es otro debate que está bueno. Hay algunas jurisdicciones que admiten que el objeto sea indeterminado, que sea únicamente tener un fin de lucro. Realmente que uno le pueda aportar un capital a una sociedad y que esa sociedad pueda hacer cualquier cosa mientras le reporte un fin de lucro a sus accionistas. Bueno, en nuestra jurisdicción el objeto tiene que estar determinado por dos cuestiones más que nada. Primero que nada por el principio de especialidad. El principio de especialidad es por el cual un director de una sociedad, un presidente, contrata con otra. Para analizar si ese acto lo realizó dentro de la capacidad que tenía como director de esa sociedad, hay que analizar el objeto. ¿Sí? Si coincide el acto realizado con el objeto, podemos decir que actuó dentro de los límites que le otorgaba su mandato. Y otra cosa importante para la práctica es, después en la relación con los organismos, con los bancos, por ejemplo, donde uno le tiene que mostrar el objeto, es importante que se entienda para terceros, ¿sí? Hasta incorporar cosas que no son hasta jurídicas. Por ejemplo, conocía un problema en el cual no reconocían la capacidad de una sociedad para ser fiduciaria porque no lo tenían en el objeto. O sea, nosotros sabemos que para ser fiduciario de un fideicomiso inmobiliario no es que hace falta una capacidad específica, pero bueno, realmente si en la sociedad no parecía como objeto el hecho de ser fiduciaria, en ciertos lugares como que no le daban la capacidad a la sociedad para actuar como tal. Bueno, está el tema de la administración y representación. En la SA es famoso el tema del directorio, que está compuesto por directores y un presidente. Bueno, en la SAS lo podemos asimilar a una SRL, una administración conjunta, colegiada.
indistinta que cualquiera pueda firmar, o, como dije, conjunta, que se necesita la firma, por ejemplo, de 2 para obligarla, y colegiada, que tenga que tomar las decisiones por mayoría. Por otro lado, tenemos el tema del capital. Las SAS para constituir una SAS se necesita un capital de 2 salarios mínimos. Y por ley, ningún organismo puede exigir un capital mayor para realizar el objeto. Es otro problema que ha tenido mucha gente con el registro público, donde uno constituye una sociedad, y el último paso le dicen, no, mira, el capital que le pusiste no te alcanza para este objeto. En las SAS son únicamente 2 salarios mínimos, obviamente se actualizan casi mensualmente, y bueno, no se puede exigir nada, por más que nuestro objeto sea algo que al otro le parezca sumamente oneroso, no puede exigirse más que 2 salarios, que hoy en día son menos de 80.000 pesos. Lo de las cláusulas que uno puede agregar a las SAS, se lo voy a dejar a Fede, estamos charlando para ordenar la charla. Pero bueno, la SAS vino a admitir una mayor autonomía de la voluntad con respecto a las sociedades, ¿sí? El que los accionistas en el acto constitutivo puedan determinar muchas más cuestiones de las que estábamos acostumbrados con sistemas rígidos como la SRL y la SA, donde había que atenerse siempre a las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Otro tema favorable de la SAS con respecto a los otros tipos sociales, específicamente a la sociedad por acciones, es acerca de la duración del mandato de los directores. En una SAS los directores pueden tener un mandato indeterminado, es decir, que van a durar en el cargo hasta que se designen los reemplazantes. A diferencia de la SA, que como máximo podíamos otorgar un mandato de 3 ejercicios, hay que estar constantemente renovándolo. Otra cuestión novedosa, las notificaciones válidas a los socios y a los directores a domicilios electrónicos. Los puedo notificar de una reunión de directorio directamente al domicilio electrónico que denunciaron en la sociedad. A diferencia de la SA, que teníamos que hacerlo por una cuestión postal. Un tema que me interesa personalmente, el de los aportes no dinerarios, los aportes en especie, que para un debate más largo, pero bueno, está la cuestión de si, para no aburrirlos, en la Ley General de Sociedades, el aporte no dinerario, el aporte en especie, tiene que ser de bienes susceptibles de ejecución forzada. La SAS no prevé eso en la ley, y está el debate de si se trata de una cuestión de orden público societario, de que haya que respetar esa disposición, o si por el contrario podamos aportar en las SAS intangibles, ¿sí? Ya sean marcas, ya sean, yendo un poco más a la cuestión de criptoactivos, bienes que realmente sería muy útil poder aportarlo al capital de las sociedades, y que las SA claramente lo prohíben, y creo yo que se abre una ventana para que en las SAS se puedan incorporar. Bueno, y para terminar, recordarle un par de cuestiones formales del acto. El tema de la fijación de la sede, tema muy importante, porque en sociedades lo que se entiende, domicilio se entiende como jurisdicción, se entiende la localidad, y la sede es la dirección, la calle y el número, en la cual se tienen por válidas todas las notificaciones que se realicen, y esa sede necesariamente tiene que estar dentro del domicilio. Muchas veces he visto actos donde fijan sedes en una localidad aledaña y el domicilio en la ciudad de Rosario, por una cuestión de jurisdicción. Pero bueno, la cuestión es que la sede sí o sí tiene que estar dentro del domicilio de la entidad. El domicilio se fija en el acto constitutivo, en el estatuto, y la sede se puede fijar aparte. Todas estas cuestiones que estoy mencionando se revisan en la inspección de personas jurídicas, y una vez emitida la resolución que aprueba así que el control de legalidad, se hace un pase interno con firma digital al registro público. Me quedó por decirles que las SAS todavía no se pueden constituir con firma digital, pero bueno, es una cuestión que se está analizando. Todavía en la provincia no usamos la firma digital casi para nada, todavía en el tribunal no está implementada, pero bueno, cuando esté va a ser una cuestión que va a acelerar muchísimo estos trámites. Y bueno, en el registro van a hacer la inscripción registral, principalmente se piden algunos papeles, se pide más que nada el tema de la publicidad, importante la publicación del edicto en la Ley General de Sociedades, en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que dice específicamente qué hay que publicar en el diario de publicaciones legales, en el boletín oficial, para poder construirla. Y otro tema
¿cómo se dice? Polémico es el tema de los aportes. Sabemos que para terminar el trámite es la regulación de honorarios y tenemos que cumplimentar los aportes a las cajas. Bueno, para los contadores no es necesario, y es un debate que viene de largo rato, que se le exija también para el trámite que ellos deban cumplimentar, porque al fin y al cabo termina siendo un trámite más barato para los clientes y bueno, en demérito de nuestra profesión. Y bueno, como les había dicho antes, no termina el trámite con la inscripción registral, sino que la sociedad se encuentra obligada a comunicar esa inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas. Lo más importante es el sello, ¿sí? El sello que te pone en el registro, donde está el tomo, el folio y el número en el cual se encuentra registrada la sociedad. ¿Cómo hacemos? Este es. Lo que sí no sé, para compartirlo por Zoom. Después me voy a sentar acá, pues yo no sé si llego a leer tanto. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les sea de utilidad esta charla que nos encomendaron de la Comisión de Jóvenes Abogados. Nos dijeron que sea práctica. Así que vamos a tratar, bueno, muchas de las cláusulas que habló el doctor Sánchez Sacones se pueden aplicar también a, no solo a la SAS, sino también a la SRL y a la sociedad anónima. Así que, bueno, por eso les digo que esperemos ser lo más práctico posible. El presidente de la Comisión de Jóvenes, Matías Yunis, me prohibió hablar de artículos de la Ley General de Sociedades, me prohibió citar de memoria, así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Lo que sí tengo un PowerPoint para compartirlo. Bueno, mientras voy arrancando, sí, creo que está abierto. No sé si es. Sí, ese. Bueno, para ir arrancando, más allá del PowerPoint, si hoy nos pide alguien, un cliente, viene a nuestro estudio, nos dice qué sociedades constituir, el doctor Sánchez Sacones habló de la SAS, lo cual es la más moderna, desde el año 2017, así que es la sociedad que genera un híbrido entre la sociedad anónima y la SRL, pero también hay otras dos sociedades muy recomendables también, que son la SRL y la SA, la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. Las tres sociedades podríamos decir que son las recomendables a cualquier persona que quiera constituir una sociedad. Habrá que ver para el caso concreto cuál se aplicará, pero ¿por qué son las tres recomendables? Porque en las tres los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto. Entonces, si viene un cliente, desde ya tenemos que pensar en esas tres sociedades. No, la sociedad colectiva es una sociedad ya en desuso, es más, para mí debería estar derogada de la Ley General de Sociedades, al igual que la sociedad de capital industria, de la sociedad comandita por acciones, la sociedad de comandita simple. Básicamente hay que derogarlas. Si alguien sostiene lo contrario, bueno, después lo debatiremos, pero no tienen uso, no tienen practicidad, son sociedades viejas. Es más, la sociedad colectiva tiene una responsabilidad solidaria y limitada en los socios, y tenemos ya en la sección cuarta las sociedades, por ejemplo, irregulares, las que antes eran las irregulares, la de derecho, hoy tiene una responsabilidad mancomunada y por partes iguales. Entonces, hoy quien venga a plantear una sociedad que no sea una SA, una SRL o una SAS, creo que comete mala praxis profesional, en términos de Molina Sandoval.
Bueno, entonces, esto era el primer tópico. Pasos para la constitución de una sociedad. Lo primero que hay que hacer es redactar el instrumento constitutivo, y ahí se nos llenan las preguntas. ¿Qué ponemos en el contrato constitutivo? Bueno, lo primero que hay que poner es lo que nos dice, perdón, Matías Juni, pero el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que nos refiere todo lo que debe contener los requisitos del instrumento constitutivo. Allí vamos a tener las participaciones de los socios o accionistas, si son una sociedad por acciones. Después, aparte de la participación de los socios y quiénes son, con todos sus datos, empieza la redacción de las cláusulas, y ahí tenemos el nombre de la sociedad, el domicilio, la fecha de cierre de ejercicio, la composición del órgano de administración y demás. En todo ese articulado ustedes dicen, ¿y pero cómo arranco? Hay modelos, no, el doctor Sánchez Sacone con buen criterio criticó los modelos, y es verdad, como abogados y abogadas no nos debemos someter a armar sociedades con modelos, pero sí nos pueden servir como bases. ¿Y de dónde los sacamos? De la página de Inspección General de Personas Jurídicas tenemos el modelo para constituir una SA o una SAS. También se puede sacar de internet los modelos de SRL. No obstante, reitero, no son para usarlo como, bueno, te vendo este modelo, no. Nosotros prestamos un servicio profesional que va más allá de los modelos. Que pueden servir como base, pero hay muchísimas cuestiones más que analizar y que debemos adaptarla a la medida de los intereses de nuestros clientes, de los socios que quieren constituir esa sociedad. Después vamos a necesitar también hacer declaraciones juradas PEP, de personas expuestas políticamente. Esto es algo que nos va a pedir el registro público, que es básicamente informar por la Unidad de Información Financiera, una exigencia que surgió en el año 2011, que nos piden informar si los socios o administradores son personas expuestas o no políticamente. Después vamos a ahondar en este tema. Y después las firmas certificadas, que como bien lo explicó anteriormente, pero no ser muy repetitivo, pero en la SAS permite que las firmas sean certificadas. El instrumento constitutivo tiene que estar, se tiene que certificar la firma. La SA, en Inspección General de Justicia, Buenos Aires, exige que sea por escritura pública la SA. Pero, ¿por qué? Porque el artículo 165 de la Ley General de Sociedades que dice que debe celebrarse por instrumento público. Pero en Rosario, en nuestra jurisdicción, nos permite IGPJ y nos permite el registro público que la SA sea constituida con firma certificada, o sea, por un instrumento privado, pero con firma certificada por escribano. En la SAS va más allá, ya puede la firma ser certificada no solo por escribano, sino también por autoridad bancaria, dice también por funcionarios del registro público o por autoridad judicial, y en la SRL la certificación de firma tiene que ser o notarial o judicial. Bueno, tenemos el instrumento constitutivo, lo tenemos firmado al instrumento constitutivo con las firmas certificadas conforme a lo que dijimos, y hacemos la declaración de jurada de personas expuestas o no políticamente. Esto es un modelo de cómo se redacta esta declaración jurada de la que exige la UIF. Entonces ahí se ponen todos los datos del socio, de la socia, o del administrador, y ahí se expone si es o no persona expuesta políticamente. Si es persona políticamente expuesta, por ejemplo, no sé, es hermano de un juez o de un diputado, o es hijo de una jueza. Bueno, ¿son personas expuestas políticamente? Sí. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Simplemente se ponen en la declaración jurada que es persona expuesta políticamente. No cambia, no es que porque sea persona expuesta políticamente no va a poder constituir una sociedad. Seguimos. Las cláusulas importantes del contrato social. Bueno, el nombre de la sociedad. Muchas veces nos pasa que queremos poner a una sociedad un nombre, pero para evitar problemas, lo recomendable es primero averiguar si ese nombre está usado, porque
tenemos el conflicto de homonimia, sino dos sociedades no pueden tener el mismo nombre, pues presta confusión. Eso es por el Código Civil y Comercial, que bien nos remarcaba el doctor Sánchez Sacone como fuente a tener en cuenta a la hora de constituir una sociedad, no solo la Ley General de Sociedades, sino el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial habla de la homonimia, que es cuando dos sociedades tienen dos nombres iguales o dos nombres muy similares que prestan a confusión. Entonces, en ese caso, va a salir observado por la autoridad del Contralor o por el registro público que hacen el control de legalidad, y en ese caso hay que modificar ese nombre de la sociedad. Por lo tanto, para evitar todo eso, cuando ese cliente o esa clienta venga y nos diga que queremos, que quiere un nombre para esa sociedad, podríamos ir al registro público a averiguar si ese nombre ya está usado o no. El objeto social debe ser preciso y determinado. Acá hay un ejemplo de un objeto social. Útil para redactar un objeto social a veces es con palabras claves buscar en el boletín oficial. En el boletín oficial a ver qué es un objeto social que tenga alguna actividad similar, de alguna sociedad que tenga una actividad similar. Entonces, por ejemplo, esto es para la explotación agrícola ganadera, ¿no? Entonces se remarca, se pone así detalladamente, de forma precisa y determinada, como nos exige la ley, este objeto social para redactarlo en el contrato. Entonces ahí se ponen las actividades agrícolas, las actividades ganaderas a desarrollar dentro de ese objeto. Después tenemos el capital social, que es algo en la SAS, como fue explicado, puede hacerse por 2 salarios mínimos vital y móvil. En la SA, en las SRL nos exige que esté relacionado el capital social con el objeto social. Entonces también muchas veces, si ya sabemos cuál va a ser la actividad, el objeto de esa sociedad que va a desarrollar, podríamos ir al registro público y decir, a ver, ¿cuánto es? Esto es medio a ojo, es muy criticado en doctrina, pero sucede así en la práctica, y hoy es una charla práctica. Entonces, a ver, este va a ser el objeto social. ¿Qué capital me exigen para este objeto social? Y te van a decir 200.000 pesos, 400.000 pesos, dependiendo del tipo de actividad que desarrolle, la inversión que requiera. Pero la realidad, esto se origina porque el capital social debe tener cierta relación con el objeto social y la inversión que requiere de iniciación para ese objeto social. Porque, como dijimos, son sociedades donde los socios limitan la responsabilidad del capital suscripto, bueno, que ese capital que suscriben tampoco sea algo insignificante, esa es la cuestión. El domicilio y la sede social también fue explicado que no son lo mismo. El domicilio sí o sí tiene que estar dentro de las cláusulas del contrato social. La sede social se puede poner en una acta complementaria, se puede poner dentro del instrumento, o sea, sí o sí tiene que estar dentro del instrumento constitutivo, lo que se puede hacer fuera del articulado. Había una cuestión que estaba al principio, no la mencioné, algo muy útil es autorizarse para el trámite, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a constituir una sociedad y muchas veces salen cuestiones que se observan, y para eso, si nosotros no nos autorizamos para el trámite, para la realización del trámite hasta la inscripción de esa sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Cada presentación o muchas presentaciones que hacemos al registro público, tenemos que hacerlo a través del gerente, si es una SRL, o del director, si es una sociedad anónima. Entonces le tenemos que pedir que firme y el registro público pide que la firma del administrador esté certificada. Entonces, bueno, doblemente engorroso. Entonces, eso se ahorra todo autorizándonos para el trámite de inscripción. Ponemos un punto extra donde nos autorizamos en el trámite y cualquier observación que sale en el instrumento constitutivo puede ser subsanada por nosotros como autorizados en el trámite. También, pero bueno, ya que el hacer firmar el instrumento constitutivo lo haces dentro del mismo. Claro, como dice, es una especie de poder, pero bueno, está dentro del instrumento, no tenés que hacerlo de forma separada. Después tenemos lo que es la fecha de cierre de ejercicio. Las sociedades todos los años tienen que cerrar ejercicio, todas las sociedades tienen una fecha en donde deben cerrar los estados contables.
Si son sociedades anónimas, tiene que además hacer la memoria. Si son SAS, también, por una disposición del IGPJ. Y bueno, las SRL lo exigen si ya su capital supera los 50 millones, pero fuera de eso, las SRL no hacen memoria. Pero lo que sí tenemos la fecha de cierre de ejercicio en todas las sociedades y hay que establecer una fecha, establecerla también dentro del contrato constitutivo. La composición del órgano de administración, bueno, sabemos que en la sociedad anónima puede haber un director o puede haber varios directores. Si hay varios directores, la responsabilidad de esos directorios frente a cualquier acto contra la ley, contra el reglamento, contra el estatuto, es solidaria. Por lo tanto, si estamos en el directorio de una sociedad anónima que la integramos 3 miembros, por ejemplo, bueno, si estamos en desacuerdo con un acto del directorio, hay que ejercer la oposición de ese acto para no caer en esa responsabilidad solidaria. Pero bueno, esto forma parte más de lo que es el funcionamiento de la sociedad más que de la Constitución. Por lo tanto, sí tenemos en la SRL, en la SAS, ya lo explicó Tommy, y en la SRL también tenemos la posibilidad de hacer que la administración, el gerente, pueda ser uno, pueden ser varios. Si son varios, la representación de la sociedad frente a terceros puede ser que sea indistinta o conjunta. Si es indistinta, por ejemplo, queremos sacar un crédito para la sociedad, queremos abrir una cuenta bancaria, lo puede hacer cualquiera de esos gerentes. Si es conjunta, todos los gerentes tienen que ir y pedir abrir ese crédito, abrir esa cuenta bancaria, pedir ese préstamo. Eso depende cómo lo estipulamos nosotros en el contrato constitutivo. Cláusulas útiles, recomendables para pactar, que no están en ningún modelo, que esto sí es labor de los abogados y las abogadas, es el pacto de preferencia. ¿Cuál es el pacto de preferencia? Y es la posibilidad de que, por ejemplo, yo tengo una sociedad con Tommy y Tommy se la quiere vender a un tercero a esa sociedad, a esa participación que tiene la sociedad, y yo no quiero que se incorpore un tercero. Bueno, ¿qué hacemos? El pacto de preferencia. O, por ejemplo, estamos Bruno, Tommy y yo, somos los 3 socios de esta sociedad. Tommy se la quiere vender a ese tercero que decíamos que, no sé, porque ya no quiere formar parte de esta sociedad. Si no dice nada el estatuto, tanto en la SAS, en la SRL, como en la SA, lo puede hacer. O sea, el día de mañana con Bruno nos enteramos que tenemos un nuevo socio porque nos comunicó la transferencia y no lo queremos como socio. Pero bueno, máximo que en la Argentina la mayoría de las sociedades son entre amigos y familiares. O sea, viene un X, un tercero que no tenemos ni ganas de que esté, pero lo tenemos. Entonces, una manera de evitar eso es establecer en el contrato constitutivo lo que es el pacto de preferencia. Si Tommy quiere vender su participación societaria, primeramente debe ofrecérsela a los socios para evitar que se incorpore un tercero de un día para el otro sin enterarnos. Lo mismo con el pacto sobre incorporar herederos o no. Supongamos, Tommy está casado, tiene una hija, somos socios, y yo con él me entiendo, tenemos la misma visión del negocio, nos llevamos bien, pero de golpe, qué sé yo, vamos a decir, Dios no quiera, pero fallece Tommy. Entonces, ante eso, si no decimos nada, en la SAS y en la SA no hay duda se incorporan los herederos. En la SRL hay una discusión doctrinaria, que bueno, la mayoría de la doctrina dice que se incorporan, hay autores que dicen que no se incorporan por la redacción del artículo, lo que es el 155, que es media confusa. Por ejemplo, Nissan dice que no, para si quieren un autor que diga que no, pero la mayoría dice que sí. Entonces, ante el fallecimiento se incorporan los herederos. Si no pactamos nada, pero ¿qué podemos pactar? Podemos pactar la opción de que se incorporen o no. En caso de que fallezca, decimos, bueno, la sociedad decidirá si se incorporan o no. Podemos decir, no se incorporan, directamente se resuelve parcialmente el contrato y los herederos no se incorporan. Todas esas cláusulas se pueden pactar en el instrumento constitutivo, en el contrato social, y son muy útiles a la hora de la práctica. Obviamente que el heredero no es que
bueno, no se incorpora, listo, y seguimos el negocio y pierde. No, hay que pagarle el valor de la parte que le correspondía por el fallecimiento del causante, ¿no? Del socio que falleció, o de la socia. Bueno, después, ¿qué más? En las SAS y en la SA. Esto es algo interesante en cuanto a las acciones. Las acciones pueden ser escriturales o nominativas no endosables. Las acciones escriturales solamente se inscriben en el registro de acciones, en el libro de registro de acciones, que lo llevan la SAS y la SA. En cambio, las acciones nominativas no endosables se inscriben en el libro de registro de acciones también, es como una escritura, el libro de registro de acciones, pero además, si son nominativas no endosables, hay que hacer un título y entregárselo al socio. La sociedad tiene que darle el título, que es como un título valor, que se le entrega a los socios y es firmado por el presidente de directorio de la sociedad. Si es acciones escriturales, no hay que estar emitiendo títulos. Esa es la diferencia también a tener en cuenta. Este es el ejemplo del objeto social, lo dimos. Bueno, esto ya fue explicado por Tommy, el tema de la SAS y la SA, que se presentan ante Inspección General de Personas Jurídicas, que es la autoridad de Contralor, y después, una vez que tenemos dictamen favorable de esa dependencia, vamos al registro público. En la SRL no. En la SRL directamente vamos al registro público. Después, ya estamos por el final, se publican edictos, una vez que tenemos el instrumento constitutivo, tenemos la presentación del trámite, se publican los edictos. Los edictos, el contenido de los edictos son los que dice el artículo 10 de la Ley General de Sociedades, son los datos más relevantes de esa sociedad. Se piden informes concursales de los socios, de los administradores, dónde se pueden pedir, dónde se deben pedir. Si nosotros tenemos una persona que tiene domicilio real en San Nicolás, se tiene que pedir en provincia de Buenos Aires, o sea, en La Plata. Siempre en el domicilio real se piden los informes concursales. Si es de Rosario, bueno, lo tenemos acá en el registro de procesos universales, no tenemos problemas. Si es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital, pero, por ejemplo, si es en San Nicolás, en La Plata. Después, bueno, ahí están los formularios de los antecedentes concursales en la página del Poder Judicial. Se hace un depósito en garantía. El depósito en garantía es sobre la integración del capital social. La primera sociedad, no sé si voy bien con el tema, la primera sociedad que yo constituí era una SRL y quise hacer la integración y la suscripción del 100%, o sea, integré el 100% de lo que suscribieron los socios. ¿Qué me pasó? Que cuando llegó el momento del depósito en garantía, los socios me querían matar. ¿Por qué? Porque tenían que, si el capital era de 400.000 pesos en ese momento, estoy hablando más o menos 6 años atrás, 6, 7, sí, tenían que poner los 400.000 pesos. Entonces, se querían matar, tuvimos que hacer una acta complementaria diciendo que integraban el 25%, que es el mínimo que establece la ley, por razones personales y bueno. Pero entonces, ¿qué es el depósito en garantía? Se hace en el Banco de Santa Fe, que está en tribunales, y lo que se hace es sobre lo que se dice que se integra en el instrumento constitutivo, o sea, que el mínimo es el 25%, hay que ir al Banco de Santa Fe y integrarlo en efectivo. Lamentablemente, en efectivo, salvo que haya una cuenta del Banco de Santa Fe específica, pero si no es en efectivo. Prehistórico, pero es así. En cuanto al depósito en garantía, importante decir que se recupera con la inscripción de la sociedad. Una vez que se inscribe la sociedad, tenemos el instrumento constitutivo con el tomo, folio y número, como nos decía, y además nos dan el depósito, la constancia de depósito para poder ir a retirar. ¿Quién lo puede retirar? Lo puede retirar el director que tiene facultades de representación, o el gerente que tiene facultades de representación, o se puede hacer un poder especial para retirar el depósito en garantía. Acá tenemos un tema de los costos, de lo que hay que pagar un sellado de ley por 6,75 por mil sobre el capital, o sea, el 6,75 por mil, ¿cómo se hace? El capital por 6,75 dividido 1000, y ahí nos dice cuál es el sellado. El sellado por fojas, que queda alrededor de 560 pesos, la boleta de inicio,
Hoy está, si no me equivoco, en 1912 con 48, 68, ¿no? Después tenemos la publicación de edictos, los informes concursales, cada uno sale 650 pesos, la boleta de aporte, que se calcula para la constitución de la sociedad regulan 6 IUS, o sea, el 25,4% sobre 6 IUS, y además para SAS y SA un sellado en IGPJ, que está 4.000, está por ahí, ¿no? Aproximadamente 4.600 y pico. Así que bueno, esto es un poco, traté de ser lo más práctico posible para que no me rete el presidente de la Comisión de Jóvenes, y bueno, cualquier duda nos preguntan. Tiene hecho una tabla en la cual, bueno, por tipo de capital, ellos te lo cuentan, si es un objeto múltiple, se va sumando y te pide el capital mínimo para la actividad. Pero siempre consultarlo, cuando consultes el nombre de la sociedad, consulta también qué capital necesita para tu objeto. ¿Y ese capital de 25%? Claro, porque ahí tenés que integrar el 25% del capital y el resto tenés 2 años para integrarlo. Pero bueno, lo que se integra en el banco es el 25%, como mismo en efectivo, y si es una suma muy grande, puedes abrir una cuenta del Banco de Santa Fe y se debita ahí, pero excepcionalmente. Sí. ¿En qué caso vos recomendarías una SRL en lugar de una SAS? Buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo puedo llegar a recomendar una SRL? Cuando te viene el cliente apuradísimo que necesita ya la sociedad, no tenés ninguna para ofrecerle, que esté en marcha y te dice, necesito salir a operar rápidamente. Yo advertirle que la SRL es tiene más burocracia para algunas cuestiones, pero sale más rápido, lamentablemente, por esta disposición política, a mi criterio, que surgió en Santa Fe, de que la SAS tiene que, al igual que la SA, pasar por la Inspección General de Personas Jurídicas, lo que mal lentifica el trámite. Entonces, si están muy apurados, bueno, la más rápida es la SRL. ¿Por qué otra razón puedo asesorar una SRL? Déjame pensar, a ver, puede ser porque haya a lo mejor necesidad de, esto es mucho más raro que pase en la práctica, pero necesidad de constituirla bajo ese formato por cuestiones tributarias en sociedades que son de Estados Unidos, por ejemplo, con capitales extranjeros. Entonces puede suceder, por ejemplo, General Motors de una SRL, ¿cómo nos explicamos que General Motors de una SRL? Por una cuestión tributaria. Bueno, pues son Limited Liability Company en Estados Unidos, entonces en Argentina tienen que la tributan como sucursal y constituyéndose como SRL. Pero fuera, eso es más raro que suceda, no creo que no es un cliente. Ojalá no es un cliente así. Sí, en este momento así rápidamente se me ocurren esas cosas. ¿Hay muchos motivos para hacer SAS en lugar de SAS? Sí, bueno, también por la desconfianza que genera también. La SAP lamentablemente fue muy atacada políticamente. Por ejemplo, SAU. En mi vida hubiera pensado constituir una SAU, pero acabo de constituir una SAU. ¿Por qué? Porque hay una sociedad de las Islas Británicas que quiere ser socia de una sociedad de Argentina. La sociedad de Argentina va a ser unipersonal, va a ser la socia, va a ser únicamente esta sociedad que es de las Islas Británicas. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo la puedo constituir como SAS unipersonal o como SAU. Y digo, como está atacada políticamente la SAS, ¿no? Unipersonal, digo, bueno, la voy a constituir como SAU. Pero tiene sindicatura, sí, pero no genera tanta desconfianza en el inspector como si yo le planteo una sociedad que es socia de las Islas Británicas y encima SAS unipersonal, viste, ya empiezan a mirarte raro.
por lo menos la SAU tiene una sindicatura, y eso, por lo menos te la miran con menos connotación política. Entonces hay situaciones que vos decís, son impensadas, pero bueno, por algún factor externo terminás recomendando, en este caso, una SAU. Cuando vos decís, ¿para qué si hay una SAS personal? O sea, hay que ver el caso concreto, pero hoy se me ocurren por esas razones que te dije. Yo he tenido inconveniente con eso. Tiene que ser todo el mismo día. Pues si no, después hay que hacer una ratificación o sea, sí, es todo, el acto constitutivo es uno. Entonces la fecha de constitución y el lugar tiene que coincidir. Tiene que coincidir tanto el del instrumento con el de la firma certificada. O sea, todo tiene que ser uno, ¿no? Porque también me ha pasado que el instrumento decía, no sé, hoy es, ¿qué día es hoy? 7, el 6 del 6 tiene fecha el instrumento y el 7 del 6 es la firma certificada. Tampoco, eso tiene que coincidir todo por ser un único acto. Lo que te conviene en ese caso es apoderar a alguien, un poder especial para constituir la sociedad y bueno, se constituya todo en el mismo acto. La concentración que dijiste de cuando dijiste a verte para hacer una sociedad, dijiste la opción de si no tengo ninguna para ofrecerle, ya hecha. Como no sé si entendí eso. Quería saber Sí, cómo- puede ser eso también. Poder dar un buen servicio, tener sociedades. Exacto, pero eso digamos, lo debería hacer jurídico, obviamente. No, es a lo mejor un cliente que tiene una sociedad que está en desuso y te dice, mira, yo la quiero vender. Bueno, ser de conexión entre alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar o que quiere adquirir una sociedad, tenerlo en cuenta también como una manera más de brindar un servicio. Yo tengo una consulta, más o menos, una SAS, por ejemplo, la IGPJ en el primer trámite, ¿cuánto puede llegar a demorar en salir? Supongamos que tiene todo en regla, en salir aprobada de trámite SAS. Mira, ese es el trámite con mayor prioridad en la inspección. Si está todo bien, tiene que salir en 3 días, tiene que tener una resolución. Bueno, un imponderable administrativo, pero es la cuestión de analizarla y verla, 3 días tiene que salir. Acá es donde yo creo que el tema del tiempo no hace la diferencia. Es decir, como preguntabas recién vos, si está bien hecho, va a ser rápido. En eso hay que tener cuidado de lo que dicen los contadores. Seguramente acá hablo un poco como no joven abogado, sino la matrícula vigente. No sé qué diferencia entre el joven abogado y los prestos. Pero bueno, lo que tenés que tener en cuenta ahí es que del otro lado tenés un contador. Es decir, yo los pongo en la situación práctica, ¿no? Salgo del ordenamiento jurídico un rato y les cuento la experiencia con el cliente. El cliente, ¿por qué viene a constituir una sociedad? Es lo primero que tenés que preguntarle. ¿Por qué venís a constituir una sociedad? Y ahí viene la cuestión. A lo mejor el cliente es amigo de ustedes, que ya es emprendedor. Entonces está buenísimo decirle, bueno, mira, querés pasar de ser un emprendedor a un empresario, querés dejar de poner el riesgo tu activo personal y empezar a usar la sociedad. Eso es buenísimo porque el cliente ya empieza a tener confianza. Pero otras veces viene, a lo mejor recomendado por algún contador, que al mismo tiempo lo asesora, y lo va a asesorar al mismo tiempo que lo están asesorando ustedes. Y le va a dar por un caño a la SAS, porque la SAS es nueva, no la conoce bien, el que escuchó y creyó que en Buenos Aires, Nissen, pero Santa Fe es otra jurisdicción, o sea que no tiene nada que ver. Entonces es importante lo que vos planteás, no hacer el truco. Yo conozco gente que se ha hecho la sociedad, la sociedad es en San Nicolás, porque le dijeron que acá demoraba muchísimo. Entonces, imagínate construir una sociedad de San Nicolás, con vecinos San Nicolás, Sacos, un pelota. Y el otro consejo que le daría es, ¿para qué hacen la sociedad y qué aportan cada uno de los socios? Vos dijiste recién que normalmente son amigos, que es lo peor. Es mejor ser amigo de tu socio que socio de tu amigo. Es decir, cuando una sociedad se arma entre amigos, no está claro qué pone cada uno, y eso a la larga es principalmente la causa del conflicto más importante. Es decir, lo que va a pasar más adelante es que va a ser un buen cliente porque después se van a separar de la sociedad
Y a ustedes lo van a tener que buscar, siempre y cuando ustedes hayan sabido interpretar para qué hicieron la sociedad. Y ahí viene el tema de hacer la sociedad a la medida del cliente que ustedes tienen. Esa es la diferencia con el contador. El contador va a hacer un formulario. Toma a la SAS o la sociedad como un formulario. Ustedes salen, se diferencian de un profesional de la ciencia económica cuando empiezan a decir, bueno, pero vamos a ver cuál es el objeto, qué es lo que aporta cada uno. Recién decía Tomás, puede ser criptoactivos, habría que pensar cómo viene hoy para hacer un aporte criptoactivo, puede ser la marca, pueden ser prestaciones que tienen que ver con la experiencia, porque a lo mejor uno era gerente en una empresa y ahora sale de esa empresa para asociarse con ustedes. Entonces, ¿cómo hacer para que en el estatuto figure de alguna forma esta realidad? Eso es lo que hace que el cliente termine prefiriendo un abogado y no alguien que está sugiriendo hacer un formulario. Por eso el tema del tiempo, por eso el tema de los horarios, que esa es la diferencia. Y además, y lo último les digo, acuérdense que esto recién arranca. Cuando ustedes tienen un cliente que constituye una sociedad, ustedes tienen que pensar que ese tiene que ser el cliente, ¿no? Porque son todos muy jóvenes y son buenísimos que están recién arrancando. No los larguen después de que armen la sociedad. Porque después que armen la sociedad y salga constituida, tengo el nombre de todo el jurídico, pero ahí empieza recién la vida en la sociedad. Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué pasó con el banco? ¿Qué pasó con los contratos societarios? ¿Qué pasa con los empleados? Si los que estaban en blanco o si estaban en negro, si los que conocen o no la antigüedad. Y un montón de otras cuestiones, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema de lo que sería el mantenimiento, ¿no? El tema del balance, la presentación, y ahí es donde es importante la función de la abogado. Por el tips. No, vos me preguntabas otra forma, otra diferencia con la SRL y la SAS, porque es, a lo mejor tenemos más formalismo, ¿no? En una SAS, en lo que es los estados contables, tenemos que elaborar también la memoria y la presentación anual en IGPJ, que eso tampoco es una exigencia que surge de la SRL. O sea, no, digo, las dos son sociedades, son tres sociedades, las tres son útiles, las tres son buenas. Obviamente la SAS es un híbrido y mucho más moderno que la SA y la SRL, por lo tanto hay que pregonar por la SAS. Pero bueno, tuvo mucha connotación negativa políticamente y hay que reconocerlo y también a veces hacerlo saber al cliente sobre esa situación, porque después, por ejemplo, a mí me ha pasado que he constituido SAS, por ejemplo, con objeto múltiple al principio, apenas arrancaba, que estaban permitidas y hoy ya no te dejan más hacer ese objeto múltiple, y después cuando pasan por IGPJ la miran con un miedo, un descuidado, una desconfianza, y bueno, el cliente después te pregunta, ¿viste? Y hay que saber, hay que explicarle, todo se puede modificar, ¿no? Lo que tenemos también, como dice, la vida de la sociedad, se puede modificar el estatuto, se puede hacer un montón de cuestiones, incluso transformar de SRL o de SA a SAS. Hay muchas cosas también en la vida de la sociedad por hacer. Pero bueno, ahí justo me diste otra razón más, que una exigencia que te exigen en la SAS, que no te exigen en la SRL, esto de la realización de la memoria y la presentación anual en IGPJ. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, también por hacer el debate y hemos servido y estamos abiertos también, como yo le dije, a respuestas que ya nos tienen que poner así. A través de nuestras redes o por WhatsApp nos pueden escribir sugiriendo y muchas gracias.